El día comienza en silencio, el mundo aún duerme. Un rayo de sol tímido se asoma por la ventana, una caricia de luz. En esa quietud se escucha el pulso de la existencia. Es un momento sagrado, un lienzo en blanco. Dios susurra en la calma, un lenguaje que solo el corazón tranquilo entiende. No hay grandes eventos, solo la luz ganando terreno a la oscuridad. El aire fresco trae el aroma de la tierra húmeda. Cada respiración nos conecta con todo lo que vive. Observo una hoja danzando con la brisa, entregada al viento. La naturaleza enseña a través de sus gestos humildes. Es una invitación a buscar lo extraordinario en lo ordinario. Todo comienza con despertar y reconocer la belleza silenciosa que nos rodea. El Bhagavad Gita dice: Yo soy el sabor del agua, el resplandor del sol y de la luna. Lo divino no es lejano, está en lo cotidiano. Pensemos en el sabor del agua. Cuando tenemos sed, es un tesoro. Su frescura nos devuelve la vida. Es la generosidad del universo. Dios está en esa pureza, en saciar la sed más profunda. Ahora, el sol. Su resplandor nos da calor, hace crecer la vida, nos llena de energía. La luz es símbolo de claridad y vitalidad, una bendición directa. La luna ilumina la noche, invita a la introspección y al descanso. En ambos resplandores se manifiesta la misma presencia divina. Esta enseñanza nos invita a encontrar a Dios aquí y ahora, en lo que damos por sentado. La espiritualidad es atención, reconocer lo sagrado en cada detalle. Cada sorbo de agua, cada rayo de sol es comunión. Así, la vida cotidiana se transforma en un diálogo constante con lo divino. Caminamos y no notamos la pequeña flor que crece en una grieta del pavimento. Es un milagro de tenacidad y belleza. Nadie la plantó ni la cuida. Sin embargo, despliega sus pétalos con perfección. En esa flor reside la fuerza de la vida, la inteligencia creativa del universo. Observarla es meditar, reconocer a Dios en la vida que se abre paso. La flor no se esfuerza por ser bella, simplemente es. Su existencia es generosidad, entrega sin pedir nada. Nos enseña sobre la autenticidad y la simpleza de ser. Así, una simple flor se convierte en maestra espiritual. No necesitamos libros complicados, solo abrir los ojos y el corazón. La presencia divina se muestra en la belleza de una flor. No hay sonido más puro que la risa de un niño. Es alegría espontánea, sin filtros, que contagia y desarma. Nace de la felicidad del momento, sin preocupaciones ni miedos. En esa pureza sentimos una conexión directa con lo divino. La risa de un niño es una oración sin palabras, una melodía celestial. Nos recuerda la capacidad de maravillarnos y encontrar gozo en lo simple. Nos enseña que la felicidad no depende de logros, sino de apertura al presente. Dios habla a través de esa alegría inocente. Un niño vive completamente en el ahora, confiando en la vida. La risa de un niño es el sonido de la presencia plena. Es una invitación a aligerar nuestra carga y encontrar santidad en la felicidad simple. Preparar una taza de té puede ser un acto espiritual. Es un momento de pausa, un oasis de calma. El proceso invita a la atención plena. Escuchar el agua, sentir el calor, observar el color. Cada paso es una oportunidad para estar presentes. El vapor que se eleva calma el espíritu y nos invita a la introspección. Nos recuerda la impermanencia. Pensamientos y emociones vienen y van como el vapor. La taza de té enseña desapego y presencia.
Al beber, sentimos el calor y el sabor reconfortante. Es un acto de autocuidado y amor propio. La presencia divina está en ese gesto de darnos paz. No requiere objetos caros, solo atención. La espiritualidad se integra en lo cotidiano. Una taza de té se transforma en un momento sagrado de comunión con el presente. A veces, en la multitud, nuestras miradas se cruzan con un desconocido. En ese instante, las máscaras caen y vemos a la persona, al alma. Reconocemos nuestra humanidad compartida, la chispa divina en el otro. Una mirada puede consolar, compartir alegría o expresar gratitud sin palabras. Mirar a los ojos con atención es practicar el amor. Te veo, tu existencia importa. Es un acto espiritual, ver a Dios en los ojos del otro. Pensemos en la mirada de un ser querido, sana, sostiene, da fuerza. Ser vistos nos hace sentir aceptados y amados. Practicar mirar con el corazón transforma nuestras relaciones. Es ir más allá de la superficie, ofrecer presencia plena. Cada encuentro es una oportunidad para una conexión sagrada. Todos son portadores de la chispa divina. Una simple mirada puede ser un pequeño milagro cotidiano. Así, la vida se llena de encuentros significativos. Hoy decido buscar la presencia de Dios en cada detalle. Abro los ojos del alma, quiero ver la maravilla en lo simple. Me comprometo a sentir el sabor del agua, la calidez del sol, la danza de una hoja, escuchar la risa de un niño, preparar mi té como un ritual, mirar a los ojos buscando humanidad. No quiero que estos momentos pasen desapercibidos. Sé que la prisa y el estrés intentarán distraerme, pero mi compromiso es de intención, no de perfección. Cada vez que pierda la conexión, volveré a empezar, sin juicio. Cada momento es una nueva oportunidad para regresar al presente. Mi práctica es un ancla que me devuelve a la paz y el asombro. Ya no necesito retiros para sentirme conectado. La conexión está aquí, ahora, en cada instante. Al buscar a Dios en todo, descubro que siempre ha estado aquí. Buscamos lo sagrado en templos, pero el verdadero templo es el mundo entero. Cada rincón de la creación es sagrado si lo miramos con el corazón. La naturaleza es la catedral más grandiosa, el bosque, el océano, la montaña. No necesitamos un sacerdote, la naturaleza nos habla directamente. El universo es el templo, y nosotros parte de la congregación. El templo también está en la ciudad, en el parque, la biblioteca, el hospital, nuestra casa. La cocina puede ser un altar, el comedor un lugar de comunión, el dormitorio un santuario. Cada espacio puede ser consagrado por nuestra atención. Vivir con esta conciencia nos libera. La espiritualidad no está separada de la vida diaria. Lavar los platos puede ser meditación. Caminar al trabajo, una peregrinación. Una conversación puede ser oración compartida. Cuando comprendemos que el templo está en todas partes, todo se vuelve sagrado. Dejamos de dividir el mundo en sagrado y profano. Todo es una oportunidad para encontrar a Dios. Al final, todo converge en una palabra: gratitud. Ver la presencia divina en cada detalle llena el corazón de agradecimiento. Cada día es un milagro. El aire y el agua son bendiciones. La gratitud es la respuesta natural a la generosidad del universo. No es solo por lo bueno, es por la experiencia de estar vivos. La gratitud transforma nuestra energía, nos sitúa en la abundancia. Cuanto más agradecemos, más razones encontramos para agradecer. Es una llave que abre la alegría y la paz interior. Practica este enfoque.
Encuentra a Dios en 3 cosas simples hoy. Siente la maravilla, permite que te toque. Anota estas experiencias o guárdalas en tu corazón. Verás cómo cambia tu forma de ver el mundo. Comparte esta calma y gratitud con tu presencia. Agradezcamos juntos por el regalo de este día y la infinita belleza que nos rodea. Gracias por todos estos días que hemos viajado juntos. No olvides dejar tu like y comentar con 3 cosas por las que te sientes agradecido hoy. La vida es un regalo sagrado, y cuando ves lo divino en todas las cosas, puedes elegir compartir tus bendiciones con los demás.